Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos los que se van a conectar en este momento, aquellos que van a ver más adelante la transmisión. Hoy continuamos con el estudio de las puertas de Nehemías o las puertas de Jerusalén, que llevamos meses transmitiendo. Usted puede ver toda la serie en Teología la Biblia o en Tabernáculo de Adonai en Comunicados. Y ahí puede ver todas las repeticiones de cada uno de los estudios. Hoy estamos acá hablando de la puerta de la cárcel. Ya con este tercer estudio de la puerta de la cárcel empezamos porque hay muchos cristianos que hoy en día pues están pasando situaciones difíciles. Muchas veces todavía están prisioneros, alguna enfermedad, situación económica o deseos. Y hemos hablado anteriormente en otros estudios que a través de la genética o a través de situaciones se vienen situaciones difíciles a nuestras vidas. Pero también vimos hace 2 estudios que cuando estaba el profeta y la viuda, y le pide que por favor no se lleven cautivos a sus hijos, él solo le pide un poco de aceite, que es lo que es la base que nosotros debemos de tener como hijos de Dios, que es el Espíritu Santo en nuestra vida, para que a través del Espíritu Santo, con un poco de aceite en la vasija son las personas, somos nosotros, es la iglesia, son los pastores, los hermanos en los cuales podemos ministrarnos. Hemos aprendido que también para ser ministrados debe de ser a través de un siervo o sierva, si es varón con varón, si es una mujer con una mujer, que sea llena del Señor y que espiritualmente pues tenga esa capacidad de poder llevar esa carga o esa situación en la cual las personas están pasando. Hablamos también de del manto de José, cómo José estuvo preso, cómo José después de estar en la casa de empleado y por la mujer, bueno, no vimos todo ese estudio porque solo fue pincelazo como ejemplo, porque sabemos que este varón representa también a Jesucristo, y vemos cómo él llega hasta la cárcel y estuvo preso, pero ahí mismo él tuvo las llaves porque estuvo en santidad, se mantuvo en el Señor, su relación con Dios nunca menguó. Así que nuestra relación con Dios nunca debe de menguar, y todo porque tenía un sueño y entonces le dieron ese manto de colores, ¿verdad? Cuando le dio su padre Jacob, que estaba viendo que Isaac Newton hizo el disco de Isaac, que así se llama, el cual al darle vuelta contra la luz a los colores, se vuelve blanco. Es así la blancura de nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Y recordemos que la iglesia debe estar limpia y preparada para la venida de ese novio amado que es Jesucristo, que viene por una iglesia pura y limpia, que a la cual se le va a conceder que se vista de lino fino y resplandeciente. Hay cárceles en las cuales muchos cristianos están pasando de pensamientos, ¿verdad? Porque la cabeza es el lugar donde el enemigo va a luchar contra tus pensamientos, poniendo pensamientos contrarios para destruirnos y para poner su cizaña en la mente, y luego que haga nido en nuestro corazón para que dé su fruto. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, podemos mantenernos en Él, y así como José recibió las llaves de la cárcel, recordemos que él estaba preso, pero él tenía autoridad sobre todas las cárceles. Asimismo Jesucristo le entregaron las llaves de la muerte, donde iban todos. Recordemos cuando está el seno de Abraham, había un abismo, de un lado estaba el paraíso y del otro el lugar donde estaba el rico, que era un lugar de tormento, donde él pedía agua. Pero ese es otro estudio que ya lo hemos dado y que vamos a estar siguiendo con esto, pero es un pincelazo para que nuestras puertas de esa cárcel o las puertas de la guardia estén abiertas, así como José tenía las llaves de las cárceles y podía libremente estar en ese lugar, y así Jesucristo recibió las llaves de esas cárceles en las cuales él venció a la muerte, que es el último enemigo a vencer,
que al final del milenio será echado al lago de fuego, donde ya no habrá muerte ni dolor. Es un resumen de lo que hemos estado estudiando acerca de las puertas de la cárcel o de la guardia, que debemos reedificar. Recordemos que estas puertas de Nehemías fueron reedificadas por hombres en los cuales están sus nombres plasmados, y cada uno de ellos tiene un significado de valor, de autoridad, que están escritos en el libro de las memorias de nuestro Señor, para cuando vengan las coronas, que van a ser los galardones a aquellos hombres y mujeres que fueron fieles y que son fieles no al pastor, no a la pastora, no a los hijos, no al padre, sino fieles a nuestro Dios, a nuestro Salvador Jesucristo, y por ende también somos nuestra fidelidad también es a las personas que nos rodea, porque somos fieles a nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a hablar acerca de la cárcel en la cual estaba Pedro, y para eso vamos a ir a Hechos capítulo 12, versos 5 al 6. Y la palabra dice: habiendo considerado esto, llegó a casa María, Hechos 12, 5, ya me adelanté. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahí vamos a detenernos un momento. Vemos grandes hombres. Hablamos la semana pasada de José, también Jeremías. Estuvieron presos. Jesucristo estuvo preso. También vemos acá que Pedro y Pablo también estuvieron presos, Juan, y estuvieron perseguidos. Muchos siervos de Dios estuvieron perseguidos y presos. Pero hablemos de esta cárcel acerca de Pedro. Pedro dice que estaba preso. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, óigase bien, la iglesia hacía oración sin cesar. Entonces por él es necesario que para que salgan los prisioneros, recordemos que así miro mejor, bendiciones a los hermanos que se están aquí. Estamos saludando al hermano Ramón Ramírez, a la hermana, a mi madre Reina Echeverría, bendiciones mamita hermosa. Entonces vemos acá que acá Pedro estaba preso, pero el Señor dice que nos vino a dar bendiciones a través de su palabra. Y aquí dice que la iglesia hacía oración sin cesar. Muchas veces podemos tener familia que está cautiva, nosotros mismos tener cosas como temores, hablamos la semana pasada, enfermedades, situaciones que todavía han venido los acreedores, pero hemos hablado que con un poquito de aceite, nosotros que tengamos en esa vasija a través del Espíritu Santo, Él nos va a llevar a la libertad y llevar a libertad a nuestras familias, a nuestro esposo, a través de nuestra oración, porque aquí dice que Pedro estaba preso, pero ¿qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar. Véase Santiago 5:16, por tanto confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Dice la oración eficaz. Tiene que ser una oración, no Señor Jesús te pido por tal. No, tiene que ser una oración de ruego, de súplica, unos por otros, por aquella necesidad como que fuera la tuya. Y la iglesia estaba rogando, estaba intercediendo. No vinieron, unos pedían casas, otros oro, otros plata, otros pedían, no. Pedían exclusivamente porque Pedro saliera de la cárcel. Entonces cuando nosotros dice que nos ponemos en común acuerdo donde 2 o 3 están para clamar por algo en especial, entonces el reino de los cielos empieza a moverse. Y continuamos acá en Efesios capítulo 6 verso 18, dice: orando en todo tiempo con toda oración, y dice, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. O sea que debemos de perseverar. No porque digan, oh, es que no pasó, es que no está sucediendo nada, es que yo no estoy viendo lo que estoy pidiendo, sino dice que debemos de perseverar y súplica
por todos los santos, suplicando unos a otros. Y cuando leímos en el capítulo anterior de Santiago, capítulo 5, verso 16, cuando dice, confesado vuestros pecados, no es ir delante de una persona y decir qué pecados tenemos, sino esto es a través de la administración, porque dice que con la boca también es una de las cárceles, a veces el callar, a veces el no hablar, pero con mucho cuidado, como les dije anteriormente, tienen que ser una persona llena del Señor para poder ser ministrados. Entonces, a través de la ministración y a través de la súplica en el Espíritu, o sea, orando en el Espíritu, no en la carne, no por nuestras propias necesidades materiales, sino espirituales, necesidades del alma, necesidades del Espíritu. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 dice, amonestaos pues ante todas cosas, que se hagan rogativas, rogando, dice, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Acción de gracias, ser agradecidos. Miren, esto lo vamos a ver ahorita, pero continuemos acá. Veamos cómo Pedro estaba dormido en el capítulo 6. Y dice, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. ¿Cómo puede estar un hombre durmiendo mientras está preso? Vemos que mucha iglesia está dormida hoy en día, está descansando, no está llenándose del Señor porque está ahí en sus cosas. Y ya su cuerpo y su mente, el enemigo y el mundo se han encargado de cansar a la iglesia. Que la iglesia esté cansada y enferma para no poder entender ni recibir la palabra de Dios. Que esté ocupado. El mundo se ha encargado que el ritmo que llevamos no nos dé las fuerzas para poder tener esa mente clara. Y eso le pasaba a Pedro. Recordemos que Jesús mismo le dijo, no podéis orar conmigo por 1 hora, sino que se quedaron dormidos. O sea, Pedro ya tenía esa costumbre. Pedro parece que donde quiera que él se quedaba, se ponía a dormir. Y aquí él estaba atado, imagínense. Dice, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas. Él tenía 2 cadenas, estaba encadenado. Mucha iglesia está encadenada y está durmiendo. Han seguido al maestro. Pedro caminó con el Señor, comió con el Señor, estuvo con Jesucristo, pero ahorita está en la cárcel preso con 2 soldados, con 2 grilletes y está dormido. En lugar de estar velando, quizá orando, y muchas veces nos pasa eso, en lugar de estar clamando al Señor en los momentos de angustia, entonces mejor empezamos a quejarnos, en lugar de venir a la alabanza, como lo hizo Pablo cuando estaban orando y clamando y alabando al Señor y vino un terremoto y salieron. Así nosotros deberíamos de estar en el Espíritu, porque a veces hay grilletes, pero en lugar de luchar porque esos grilletes sean soltados, nosotros dormimos espiritualmente. Y recuerden que el espíritu que está dormido no puede entender las señales de Dios, no puede entender aquello que Dios les quiere revelar. Dice acá, y delante de la puerta custodiaba la cárcel. Veamos el verso 7. Dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. ¿En qué momento se cayeron las cadenas de sus manos? En el momento que él despertó. Ahí fue donde se cayeron esas cadenas. Mientras él estuvo dormido, esas cadenas nunca cayeron. Mientras él estaba dormido, él seguía apresado de sus manos con esas cadenas. Recordemos en Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no resiste. La carne quiere comodidad, quiere relajarse y quiere sus propias metas, pero no quiere esa bendición porque
el espíritu duerme. Es necesario que tu espíritu se despierte. Y esto representa al ángel. El ángel viene y es el Espíritu Santo que viene a despertarnos. Pero el Espíritu Santo va a despertar a personas que tengan el deseo de tener abierta la mente, el corazón, el alma y el espíritu, dispuestas a recibir el mandato, la revelación de la palabra a través de su Espíritu Santo. Entonces él estuvo con esas cadenas hasta que él se despertó, que le despertó el ángel, porque no fue que él se despertara, le tuvo que sacudir el ángel lo tuvo que sacudir. Muchas veces es necesario que pasen algunas personas situaciones difíciles y que estén ahí en esa cárcel para que sean sacudidos y puedan despertar y digan: yo no pertenezco a este lugar, mi familia no pertenece aquí, necesito venir y humillarme delante de Dios. Recordemos, así como lo hizo Esther. Ella era una reina, ella estaba en el trono, ella no necesitaba ir a la batalla, pero ella decidió ponerse en ayuno, ponerse en oración juntamente con su pueblo y levantarse, y dijo ella: si vivo, vivo, y si muera, yo que perezca, cuando se presentara delante del rey, porque era algo riesgoso que si se presentaba delante del rey y el rey no quería recibirla, podía hasta morir. Entonces ella estuvo dispuesta a dar su propia vida. Cuando la iglesia se levanta y está dispuesta a dar su propia vida por su casa, en oración, en ayuno, creyéndole al Señor, cuando vienen los sacerdotes de las casas, los esposos, las esposas, y vienen a pelear la batalla por sus hijos, entonces es ahí donde los grilletes empiezan a romper, esas cadenas generacionales, esas pobrezas, enfermedades, esas situaciones que llevan más alguno en la familia. Pero es necesario que se levanten y dejemos de dormir. Y dice: y le dijo el ángel: cíñete. Entonces el ángel no solo cayeron las cadenas, sino que aquí viene y le indica qué hacer. Vemos acá que le dice: cíñete. ¿Qué es ceñirse? Ceñirse es tener una faja para que a la hora de cargar algo pesado no se desgarren los músculos. Entonces, ceñirse espiritualmente es tener la mente despierta a la palabra de Dios y no al mundo, porque hoy en día el enemigo se ha encargado de tener satélites allá arriba, en donde está la luna, fuera de la tierra, para recibir toda la señal, y la gente y todos nosotros estemos allí en las redes sociales, estemos en los juegos, estemos en cualquier situación, chateando, lo que sea, perdiendo el tiempo, aunque se puede usar como por medio de este medio para escuchar la palabra, para poder recibir esa palabra de Dios. Pero el enemigo lo que quiere es que la gente no esté ceñida, sino al contrario, que esté abierta, pero para las cosas del mundo y no para las cosas de Dios. Entonces, espiritualmente debemos de preparar nuestro entendimiento, ser sobrios, con una mente sana y limpia. Y veamos acá en el verso 7, dice aquí que le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. O sea, en medio de la cárcel, cuando despierta Pedro, la luz de Dios resplandece. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos, nuestro espíritu que está dormido, al Espíritu Santo, porque solo a través del Espíritu Santo a nuestro espíritu va a llegar el entendimiento, porque no hay otra comunicación. Por eso el Señor anda buscando gente que le adoren en espíritu y en verdad. Porque si su espíritu está dormido, si su espíritu está descansando, entonces usted no va a recibir lo que Dios quiere que usted haga. Y entonces los grilletes siguen ahí. Por eso es que cuando Él despierta, la luz viene y resplandece. Y ahora el ángel le dice que se ciña, que hablamos que espiritualmente es tener una mente sana y limpia, preparada para recibir esa información que solo el Espíritu Santo le da a nuestro espíritu, para que nosotros podamos caminar conforme los propósitos de Dios. Veamos Éxodo capítulo 12, verso 11, y dice: y lo comeréis
y ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y en vuestro bordón de vuestras manos. Y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Entonces vemos acá en Éxodo capítulo 12, verso 11, que también les dice: ceñid vuestros lomos y vuestro calzado, o sea, que estén listos, porque si usted tiene sus tenis o sus zapatos con correa y tiene que salir huyendo y usted carga la correa zafada, se va a tropezar y va a caer. Pero si usted tiene bien amarrado con una gasa sus zapatos, a la hora de salir corriendo, usted va a tener el equilibrio y no va a tropezar. Y dice: ceñid los lomos, porque si tienes que cargar algo pesado y salir corriendo, no se van a desgarrar tus músculos. Es necesario estar ceñidos a la hora de cargar algo pesado, porque el enemigo va a hacer a veces que nuestra carga sea pesada, pero cuando estamos en el Señor, Él no va a permitir que tengamos una carga que no podamos sobrellevar. Así que aquí vemos que ellos están celebrando la Pascua, la fiesta que se celebra por la liberación de la esclavitud. Ellos tenían que comer apresuradamente porque tenían que salir huyendo, porque el faraón, recuérdense que va a ir detrás de ellos, y tenían que tener bien puestas las correas de su calzado y sus lomos bien ceñidos, porque si tenían que cargar a sus hijitos o a una persona anciana o a alguien, tenían que estar preparados. Y es así como la iglesia tiene que estar preparada, porque usted no sabe si hay alguien más pequeño que usted que tenga problemas mayores que usted y usted no está listo para llevar esa carga. Entonces, en lugar de ayudar a esa persona, se va a volver una carga para usted. Pero si usted está ceñido con la palabra de Dios en su mente, usted va a tener la guianza del Espíritu Santo para poder ayudar a esa persona, en lugar de juzgarle y tacharle y dejarle tirado en el camino. O en su caso, o en el caso de su familia, poder orar y no decir: este ya es caso perdido, sino procurar orar con súplica para que esas cadenas se rompan en su vida y en la de las personas que usted está clamando por ellas. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces dice que hay que estar sobrios. Esto es parte de lo que es ceñidos. O sea, no podemos estar embriagados con las cosas de este mundo, porque si estamos afanados, embriagarse es no estar en los 5 sentidos, es perder el equilibrio de los 5 sentidos. Y nosotros tenemos que tener nuestros ojos en la palabra de Dios, nuestros oídos en la palabra de Dios, nuestra vida en sí en la palabra de Dios, para que cuando el enemigo venga, nosotros estemos velando y entonces no venga como león rugiente tratar de devorar a nosotros o a nuestras familias, porque hay una atalaya y Dios nos va a pedir cuentas de cada uno, del cual a nosotros como padres de nuestros hijos, nuestras generaciones, si estamos orando y velando por nuestras familias. Entonces, las sandalias es acto de el amarrar las sandalias, eso lo hacía un esclavo, para que le amarraba a su amo para no tropezar. Pero veamos que dice Salmo 56:13, dice: pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies del tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Entonces aquí vemos cómo Dios dice que nos ha librado nuestra alma de la muerte y nuestros pies del tropiezo. Recordemos que el Señor dice que enviará a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece. ¿Y a quién envía Dios los ángeles? No es a todos, es a los que están despiertos, es a los que están velando, es a los que están buscando. Entonces recordemos que aquí se lo envió a Pedro. Pedro estaba durmiendo, pero ¿quién estaba velando? Una iglesia, y todos estaban en común acuerdo clamando por Pedro, porque si Pedro no hubiera orado a nadie, ahí muere y ahí se queda en la cárcel. Pero había una iglesia que estaba clamando por él con aquella súplica, y estaba pidiendo todos en común de acuerdo por la vida de Pedro que saliera de la cárcel. Entonces ahí fue que Dios envió al ángel.
Pero entonces Dios va a enviar para que el pie no tropiece a los que velan, a los que oran, a los que claman, o cuando nosotros clamamos y oramos por alguna persona. Entonces es necesario que velemos y oremos para que la palabra de Dios se haga vida en nuestra vida. Y recordemos que la oración eficaz quiere decir que con perseverancia y con acción de gracias. Señor, yo quiero tener esto, pero si tú me lo das, bendito sea tu nombre. Si tú no me lo das, bendito sea tu nombre. Acción de gracias. No podemos obligar a Dios a que haga nuestra voluntad, porque por encima de nuestra voluntad está la voluntad perfecta que es de Dios. Y cuando aprendemos a esperar en Él, cuando aprendemos a hacer lo que Dios quiere en nuestra vida, su voluntad es perfecta en nuestra vida. Y recordemos que sus planes son siempre de bien y nunca de mal para los hijos de obediencia. Bendiciones, hermano Luis Alberto Blanco. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones para usted y toda su casa. Proverbios capítulo 3, verso 3. Entonces dice, andarás con seguridad por tu caminar y no tropezará tu pie. Para que tu pie no tropiece, ¿qué le dijo el ángel? Cíñete los lomos. Es una mente clara, preparado para la batalla, para la carga pesada, para que tus lomos no se rasguen. Mi esposo tiende muchas veces a sus músculos a inflamárseles, y eso es difícil para caminar o para moverse. Entonces, cuando nosotros venimos y nos vendamos, él se venda y se soba, entonces su músculo vuelve a su lugar y él puede volver a caminar, a relajar su cuerpo. Igual nosotros, si nuestro cuerpo está bien vendado, está lleno del Señor, entonces, aunque sea pesada la carga, vamos a poder correr o caminar según el Espíritu nos lo indique. Y aquí, como vimos en Proverbios 3:3, andarás con seguridad. Podemos andar. Hoy en día la humanidad está pasando un ensayo tremendo, está pasando es una antesala a lo que viene según las Escrituras, pero a los que estamos en el Señor dice que podemos caminar con seguridad y no tropezará nuestro pie, porque no dependemos de lo que acontezca en la humanidad, sino dependemos de la palabra de nuestro Señor. Y qué gran bendición que todo esto pasará, pero su palabra no pasará. Y la palabra está hecha para los hijos de Dios que obedezcan a ellas. Entonces, vamos al verso 10. Estamos en Hechos capítulo 12. Vamos a ir al verso 10. Y dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Mira qué precioso. Aquí no solo había dos guardias, ni solo una puerta, sino que había que pasar la primera guardia, que saber cuántos eran, y luego la segunda guardia. Y la pasaron. El ángel iba ahí abriendo la brecha. ¿Cómo la pasaron? El Señor los guardó. Muchas veces así pasamos momentos difíciles. Vamos saliendo de la cárcel, de cárceles de enfermedad, y adelante van guardias, adelante está el enemigo esperando todavía. Pero el ángel de Jehová se va a encargar que andarás con seguridad por el camino y no tropezará tu pie. Por eso tiene que estar bien atadita la cinta, para que en la oscuridad o cuando corras no tropieces. ¿Qué significa esto? Recordemos que benditos son los pies de los que predican la paz, y es predicar la palabra de Dios, es tener nuestros pies en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Ángel Silva, saludos desde Argentina, bendiciones, saludos ahí a todos mis hermanos de Argentina, para usted, su familia y toda su casa. Mirna Jaramillo, bendito sea el Señor, bendecimos su vida y su casa. Gloria sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos acá que pasa las dos guardias. Volvámoslo a leer, dice, pasando la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Hierro en la palabra de Dios es como pesa, es como pasar juicio, igual que el bronce. Entonces aquí pasó
y salió aprobado, porque vemos que aquí llega hasta la salida y salieron a una calle y luego el ángel, hasta que estuvo seguro Pedro, dice que el ángel se apartó. Mientras el enemigo estaba ahí, el ángel siguió ahí. Y así es el Señor. El Señor no nos va a dejar hasta que lleguemos a la meta final, que es ese día especial en el cual es el día glorioso para la iglesia, que se le ha concedido a la única que se vista de lino fino y resplandeciente. Veamos el verso 11, lo que hemos estado hablando, las gracias. Veamos el verso 11, dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces aquí Herodes representa al enemigo, la situación es difícil, lo que pasamos como cristianos. Pero ¿qué dice acá? Entiendo. Él entendió que fue la mano de Dios, que no fue porque él tuvo suerte, que no fue porque el mundo así, no. No se mueve nada si no es la voluntad de Dios en la vida de un hijo. Y él es un hijo de Dios, así que Dios se estaba moviendo y él se dio cuenta. Y entonces Pedro dijo en sí, dice volviendo en sí, o sea, volvió en sí. Él no creía lo que estaba pasando. Ahora entiendo, o sea, llegó su entendimiento. Verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, así como el Señor nos liberta. Y debemos decir: ahora entiendo que esto que está pasando es para mi bien, que esto que está pasando yo te doy gracias, Señor, y que aunque estoy pasando por fuego, tú no me dejas, Señor. Aunque estoy pasando por las aguas más profundas, tú estás ahí conmigo y no vas a permitir que me ahogue. Amén, mi hermana Mirna. Gracias por esas bendiciones hasta Colombia, bendiciones también. Entonces vemos acá que el reconocer lo que Dios hace en nuestra vida es un paso importante para que las cadenas se rompan. Dar gracias a Dios en todo, ser un corazón agradecido y ver que no se mueve nada si no es la voluntad de Dios. Pero no estoy hablando del mundo, porque en el mundo sí se mueve por casualidad, por fuerzas. Recordemos que hay dos semillas. Una que viene de la bendición de Set y otra que viene de Caín. Y también Caín logró hacer hombres de música, hombres que hicieron hierro, hombres que hicieron ciudades, hombres que construyeron la Babel, hombres que hicieron cosas que la hicieron con sus fuerzas. Y ahí van. Pero recordemos que la descendencia que viene de la bendición siempre tiene un plan trazado nuestro Señor. Y esperemos que nosotros, todos los que venimos al Señor, estemos sobre esa línea, no sobre nuestras fuerzas. Porque el hombre puede llegar a la luna, el hombre puede llegar a tener casa, el hombre puede llegar a tener carro, el hombre puede llegar a lo que sea y nunca disfrutar de ello. Puede ser millonario, pero el hombre que hace material, espiritual, físico, bajo la mano de Dios, la bendición es que Dios nos ve ahí con esos ojos de amor, porque nosotros estamos buscándole. Él ve la intención de nuestro corazón y nuestro caminar. Bendición es que Dios está con nosotros, no es oro ni es plata, sino que su mano va con nosotros en nuestra pobreza, en nuestra riqueza, en nuestra salud, en nuestra enfermedad. Ahí está el Señor. Bendiciones, mis hermanos. Entonces acá veo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que demos las gracias en todo. Dad gracias en todo. No es que nos quejemos por todo. Esto no me gusta, esto no está bien, sino venir al Señor. Él es fiel y Él nos ama. Señor, presentarnos delante de Él. Esto no me gusta, pero si es tu voluntad, aquí estoy. Amén, así es. La palabra es preciosa y son tesoros que están ahí, escritos para nosotros y para nuestros hijos. Hermano Moreno.
Entonces acá vamos terminando con el verso 16 y 17 que dice: pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y fue a otro lugar. Luego que fue el día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre los que había sido de Pedro. Entonces, fíjense acá, si usted lo estudia despacito ahí en su casa, en el verso 16 dice: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Fíjense que toda la iglesia estaba orando, clamando, y todos estaban en común de acuerdo, y Dios escuchó esa oración. Pero ¿saben qué? Ellos no creían lo que estaban viendo. Creyeron, cuando lo vieron, no le abrían la puerta. Creyeron que era un espíritu, creyeron que era un ángel, creyeron que algo estaba pasando y no le abrían. Y Pedro, ya saben ustedes el carácter de Pedro. Ya me imagino a Pedro tocando: y ábranme la puerta, y ábranme la puerta. Y no le abrían la puerta porque también ellos estaban asustados. Muchas veces pedimos oración y oran las personas, pero a veces no está la fe, ¿verdad? Pero Dios, en su misericordia, le soltó los grilletes, envió a sus ángeles, le dio instrucción y aprendió, y se abrió el entendimiento de Pedro. Amén, hermano Jorge Gutiérrez. Bendiciones desde Colombia. Igualmente para usted y su casa. Que Dios me lo bendiga. Ánimo, mis hermanos. Llénense del Señor, porque pronto está a las puertas. Y con esto termino este estudio de las puertas de la cárcel. Mediante la otra semana termino el estudio de las puertas de Nehemías y de Jerusalén, y es algo hermoso que estamos aprendiendo. Es una puerta que debe estar abierta para que nosotros estemos libres de todo el enemigo que viene a cobrar acreedores, como empezamos en la parte 1, ¿verdad? Que el hombre era bueno, pero tenía deudas pendientes a sus acreedores, y ahora venía el enemigo a cobrársela a sus hijos. Pero la viuda tenía un poco de aceite, y entonces ese aceite es el Espíritu Santo. Bendiciones desde Barranquilla, hermana Amparo Gutiérrez. Bendiciones y saludos a usted y a toda su casa. Que el Señor me los bendiga. Y con esto vamos a orar y a darle gracias al Señor por ese privilegio que a través de este medio podamos nosotros llegar a sus hogares y compartir la palabra y poder llevar esa preciosa palabra. Usted nunca vaya a poner la mirada en mí, porque yo soy un barro, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret, Él es perfecto. Él dio la vida por usted y nos ha dejado esas perlas preciosas en este libro, que no solo es para nosotros, sino para nuestros hijos. Corra la voz de lo aprendido, llévela a sus hijos, llévela a su vecino, llévela a donde el Espíritu Santo le dirija, y siga llenándose, porque son tiempos difíciles, pero que el Señor tiene un propósito en nuestra vida y que no debemos de tener miedo, porque Él nos lleva con esa columna de fuego. Él abre puertas donde no las hay, y Él nos va a guardar de todo día malo. Así que sigamos adelante, y bendiciones a todos mis amados hermanos y hermanas que están conectados. Este es un río que corre, y que hoy pues muchos lo están viendo, lo van a ver mañana, lo van a ver dentro de un mes, un año, pero la palabra sigue. No viene de hombres, sino ahí está plasmada. Vamos a orar para terminar, y pronto, posiblemente a partir, no sé si en 2 semanas, con el pastor ya empezamos el estudio de lo que son. Vamos a empezar con el estudio de los patriarcas, cómo empezaron los patriarcas, cómo está dividida allá el pueblo de Israel, para que entendamos más adelante también las posiciones que nos hablan en Apocalipsis. Nosotros lo dimos ya hace como un año, pero vamos a volver a dar ese estudio porque nos han pedido favor, y luego vamos a hablar de los reyes. Pero
antes de hablar de los reyes del norte y del sur, vamos a hablar de los patriarcas para entender cómo se divide en el reino del norte y el reino del sur, Israel. Así que esté atento si quiere ver ese estudio, va a estar muy hermoso y aprender un poquito más de lo que el Señor nos ha dejado. Vamos a orar. Dios me los bendiga. Amado Jesús, gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar, Señor, en este momento, Padre, porque este lugar está consagrado para ti, para llevar tu palabra, para bendecir a nuestros hermanos y hermanas, para llevar, Señor, esas perlas preciosas que nos dejaste aquí, para que nosotros las encontráramos. Tú las guardaste, pero nos diste la guianza del Espíritu Santo de poder comer de ese fruto, de esa palabra, para crecer, para prepararnos para tu venida, para que toda cárcel, todo yugo, toda cadena sea rota en el nombre de Jesús. Toda maldición, todo lo que ha venido, acreedores, todo pasado que ahora quiere cobrar el enemigo, porque el enemigo dice, tú la debes, tú tienes que pagarla, pero Jesucristo dice, yo ya pagué por ti en la cruz del Calvario. No tienes ninguna cuenta pendiente, solo sé fiel hasta tu muerte o hasta mi venida. Solo permanece fiel en mí, porque yo ya pagué por ti en la cruz del Calvario. Recibe la bendición, recibe el perdón, recibe la palabra para que esos grilletes se rompan. Despierta tu espíritu, dile espíritu de tal persona, despierta, alma mía, de tal persona, alaba a tu Señor, despierta tu interior para que el Espíritu de Santo fluya en ti y puedas recibir esas revelaciones, esas corrientes de agua viva que son hechas para ti, porque como le dijo Jesucristo a aquella mujer, yo es necesario que pase para acá, porque Él iba a dar esa agua de vida, no esa agua potable que corre en el agua física, sino esa agua que corre y fluye, que es celestial y está preparada para ti, porque el Señor vino a la cruz del Calvario y derramó esa sangre, y dice que con la sangre salió esa agua para que bebamos y seamos limpios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a permanecer en ti y estar en ti, en el nombre de Jesús. Quedamos despedidos de esta reunión, pero nunca de la presencia del Señor.